Buenos días a todos. Les habla el doctor Martínez Quiñones desde Zaragoza. El motivo de esta charla es hablarles de la pandemia que nos azota a todos. La llamamos COVID-19, nombre que proviene del inglés Coronavirus Disease 2019. En el momento en que estoy realizando esta comunicación, las consecuencias sociosanitarias son terribles. España es el país del mundo con más muertes declaradas por millón de habitantes. Esta pandemia ha supuesto un antes y un después en nuestras vidas y todos, en cierta medida, nos hemos convertido de algún modo en expertos de esta nueva plaga. Mi objetivo es revisar la enfermedad causada por el coronavirus, COVID-19, de una forma sencilla y asequible para todos los miembros de la Real Liga Naval Española. Es importante que conozcamos la enfermedad para extremar las medidas de prevención, ya que, con mucha probabilidad, podría reactivarse y causar nuevas olas de contagio. A modo de introducción, el nombre de coronavirus viene por el aspecto en forma de coronas de las espículas que se disponen en la envoltura del virus y que son visibles a microscopía electrónica. La imagen superior es una microfotografía en la que se aprecian esas espículas que le dan ese aspecto de corona, flechas amarillas. En el esquema inferior a la microfotografía se destacan los distintos componentes del coronavirus, ampliándose una de las espículas. Más adelante volveremos a ella. Los coronavirus humanos son conocidos desde el siglo pasado y tienen una baja patogenicidad, causando por lo general cuadros respiratorios o gastrointestinales leves. Tipos de coronavirus. Los coronavirus son virus ARN de cadena única. De una forma académica podemos clasificarlos en una variedad común y después los llamados del siglo XXI. La primera variedad causan resfriados comunes, rinitis, laringitis, y podemos clasificarlos a su vez en coronavirus alfa y beta. Se conocen 4 modalidades, 2 alfa y 2 beta, como pueden ver ustedes en la diapositiva. El reservorio natural de estos coronavirus son los murciélagos y los roedores. Con respecto a los coronavirus del siglo XXI, la peculiaridad que tienen es que han causado brotes epidémicos. Dentro de los coronavirus del siglo XXI, quiero hablar del SARS 2002 y el MERS 2012. El nombre SARS o MERS derivan de los acrónimos ingleses que significan en el caso de SARS, síndrome respiratorio agudo grave, y en el caso de MERS, síndrome respiratorio del Oriente Medio. El SARS 2002 se originó en China, siendo el reservorio natural los murciélagos. De los murciélagos pasaron a un huésped intermedio, que son las civetas, y de aquí al hombre. Esta primera brote epidémico afectó a 32 países, se afectaron unos 8.000 pacientes y hubo un 10% de mortalidad. 10 años más tarde, el MERS se originó en Oriente Medio. También el reservorio natural eran los murciélagos, el huésped intermedio fueron los camélidos y de aquí pasó al hombre. Llegó a alcanzar a 27 países, se afectaron unos 2.500 ciudadanos y produjo un 35% de mortalidad. El SARS-2 se originó en el 2019 en Wuhan, que pertenece a la provincia de Hubei en China. El reservorio natural son los murciélagos y se cree que como huésped intermedio actuaron los pangolines. De un mercado de alimentos pasó al hombre y de ahí al resto del mundo. Con esta diapositiva quiero remarcar fundamentalmente las principales efemérides de la pandemia actual. El primer paciente con síntomas típicos en Wuhan se describió en el 1 de diciembre del año 2019. De un mercado probable de alimentos pasó al hombre. A lo largo del mes de diciembre se fueron describiendo distintos casos de pulmonía grave de causa no aclarada en Wuhan. Y no fue hasta el 31 de diciembre que la OMS determinó la existencia de casos de neumonía de etiología desconocida en Wuhan. A lo largo del año 2020, el 7 de enero, se identifica un nuevo tipo de coronavirus. 5 días más tarde, se secuencia el genoma
y pasa a denominarse 2019 N coronavirus. La enfermedad derivada de este virus pasó a denominarse COVID-19 y el agente causal SARS-CoV-2. A lo largo del mes de enero se produjo la expansión mundial. El primer caso en España se describe el 31 de enero. Fue un paciente alemán que ingresó en el hospital de La Gomera. El 24 de febrero se describe el primer caso en la península española. Era una ciudadana italiana residente en Barcelona que procedía de Milán. En esta diapositiva quiero reflejar la situación de la epidemia actualizada minuto a minuto del Johns Hopkins. Podemos apreciar que en el momento de la consulta realizada, el 24 de abril de 2020, se habían confirmado alrededor de 2.700.000 casos nuevos en 185 países, con un número de muertes cerca de los 200.000. Si nos fijamos en esos círculos amarillos, vemos que España se encuentra en la segunda posición de casos confirmados y es el segundo país en muertes comunicadas. Vamos a empezar a hablar de la estructura del SARS-CoV-2. Como ya habíamos comentado, se trata de un beta coronavirus dotado de una envoltura que contiene en su interior una cadena única de ARN. En la porción superior de la diapositiva vemos que es un genoma de unos 30.000 nucleótidos y codifica nada más nada menos que 10.000 aminoácidos. De estos aminoácidos se constituyen distintas proteínas. Pues bien, ¿cuál es la función fundamental de este genoma? La función del genoma es codificar o expresar proteínas que tienen distintas funciones. Una de ellas es la de replicación y transcripción del virus. Para ello dispone de una transcriptasa inversa con una gran capacidad de mutación, lo que vendría a ser hacer copias incorrectas. Y después tiene otras proteínas que se encargan de la estructura del virus, como por ejemplo la proteína de superficie S de Spike, que son las espículas que hemos hablado, y que son importantes ya que permite el anclaje y la entrada del virus a la célula huésped. Ahí tenemos sobresaltada en rojo esa porción de la proteína de superficie que se une al receptor, como veremos posteriormente, denominado AC2. Además, existen otras proteínas que se encargan de la envoltura del virus o de la propia proteína de la membrana. ¿Cómo invade el SARS-2 las células de nuestro organismo? Como ya hemos comentado en la anterior diapositiva, la espícula se une a un receptor determinado que es el ECA2, que es el receptor tipo enzima convertidora de la angiotensina 2, que se encuentra ampliamente distribuido en el organismo, fundamentalmente a nivel de los pulmones, el corazón, el riñón o el aparato cardiovascular. La unión covalente que existe entre el receptor humano y la espícula del coronavirus es máxima. He de decir que las espículas del coronavirus son glucoproteínas básicas, muy maleables, que toleran altas tasas de mutación, lo que hace que estos coronavirus puedan adaptarse evolutivamente a diferentes situaciones y que hayan pasado de ser virus poco patógenos para el ser humano a virus de muy alta patogenicidad. Una vez que se ha producido la unión espícula ECA2, el virus se endocita, es decir, se fusiona y libera su ARN en la célula huésped, que da instrucciones de replicación creando viriones, que no son más que partículas virales hijas, que se liberarán fuera de la misma mediante exocitosis. Este proceso, que lo he explicado muy sencillo, pero es bastante complejo y dentro de esta complejidad es donde se estudia las distintas maneras de tratamiento de esta enfermedad. La vía de entrada de esta infección suele ser a través de los pulmones. Y podemos decir que de un único coronavirus que entre en una célula,
se pueden llegar a liberar más de 100.000 partículas virales hijas. 100.000 partículas virales hijas. ¿Cómo se transmite el virus SARS-2? La tasa de infectividad es muy alta, casi 3 veces más que la gripe. La transmisión entre seres humanos se produce mediante pequeñas gotitas respiratorias que se emiten al toser, hablar o respirar, como podemos ver de forma muy gráfica en la imagen de la derecha. O bien por contacto directo, mediante aerosoles en habitaciones y en espacios cerrados. Este último mecanismo es muy importante para el personal sanitario. Vemos ahí como un anestesista está intubando y eso es una maniobra muy peligrosa de contagio. Otras veces se puede llevar a cabo mediante transmisión por fomites, es decir, objetos inanimados que pueden ser vehículo de un patógeno. Se ha determinado que el virus puede persistir viable en aerosoles hasta 3 horas. En las monedas, por ejemplo, de cobre, pues viene a durar hasta 4 horas. En cartón, 24 horas. En plásticos o acero, hasta 72 horas. También el virus se ha detectado en heces, saliva y orina. ¿Cuáles son las fases de la enfermedad del COVID? Pues bueno, de entrada tenemos que decir que el periodo de incubación va a variar de media entre 3 y 7 días, pero en ocasiones llegan hasta las 2 semanas. Y siempre que alguien me ha preguntado, algún amigo me ha preguntado sobre las fases de la enfermedad, yo siempre le contesto que depende de la respuesta inmunológica de cada caso. Así, si una persona tiene una respuesta inmune adecuada, es decir, protectora, pues el tipo de respuesta a nivel de la replicación viral no va a ser muy intensa. Acordaros que hemos dicho de que un virus puede llegar a producir 100.000 partículas virales nuevas, por lo tanto, si tenemos una acción protectora, pues esta replicación viral no será tan manifiesta, tan llamativa. Se liberarán interferones de una forma precoz, temprana, de forma que estos interferones no son más que proteínas de ayuda, de defensa contra esta agresión externa. Se producirá un infiltrado de macrófagos y neutrófilos proporcional al daño y una liberación de citocinas proinflamatorias también adecuada y correcta. Es decir, la persona que tenga un sistema inmunológico protector, pues no se va a enterar de que ha pasado la enfermedad. Prácticamente es inapreciable. Los problemas empiezan cuando este sistema inmunológico no ofrece una protección adecuada. Se produce una disregulación, es decir, no es protector. Entonces la replicación viral es muy intensa, se liberan los interferones de una manera tardía, retrasada, los infiltrados de macrófagos y neutrófilos, que son los que producen fundamentalmente la pus en una herida. Cuando se produce pus en una herida, se está dividido por estos macrófagos y neutrófilos que se liberan, pues es muy intensa, muy manifiesta, y las citoquinas proinflamatorias son tremendamente elevadas. Entonces, si la respuesta es protectora, las consecuencias son mínimas a nivel de daño celular, la permeabilidad vascular es reducida, la respuesta inmunológica es óptima y la eliminación del virus es efectiva. El desenlace entonces es una inmunidad protectora en base de inmunoglobulinas y la supervivencia del individuo. Ahora bien, si la respuesta no es protectora, las consecuencias son de un daño celular elevado, una permeabilidad vascular aumentada, una respuesta inmunológica subóptima y una eliminación alterada del virus. Y el desenlace puede ser una lesión pulmonar aguda, un síndrome respiratorio agudo grave o incluso el fallecimiento de la persona. Siguiendo con las fases de la enfermedad, en esta diapositiva vemos un gráfico en el que las abscisas marcan la evolución en el tiempo y las ordenadas la gravedad de la enfermedad. Se establecen 3 etapas evolutivas. La primera es de infección y replicación viral. La segunda es en la que el cuerpo planta batalla en el terreno del pulmón. Y la tercera es la hiperinflamatoria y trombótica. En la fase primera, los síntomas clínicos suelen ser leves, pero dan una pista de la enfermedad. Fiebre, tos seca, dolor de cabeza y en ocasiones pérdida del sentido del olfato.
Si en esta fase nos hiciéramos un análisis, aparecería una disminución de los linfocitos y se elevaría el tiempo de protonina y el dímero D. En la fase segunda podría desarrollarse una neumonía, que podríamos considerar atípica, ya que se ponen en marcha fenómenos inflamatorios y trombóticos, que llevan al paciente a ingresar por tener la sensación de ahogo y un incremento del número de respiraciones. En las radiologías hospitalarias veríamos pulmones blancos. Si el proceso fuera empeorando, entraríamos en una fase 3, hiperinflamatoria, motivada por una tormenta de citocinas, que podría hacer que el paciente sufriera un SARS, un shock o la muerte. Son muy importantes aquí los análisis para poder establecer qué perfil evolutivo sigue el paciente en base a los parámetros sanguíneos alterados. Debemos fijarnos en la proteína C reactiva, la ferritina, la procalcitonina, el dímero D o la troponina. Siguiendo con las fases de la enfermedad, en esta imagen de diapositiva apreciamos un esquema que reproduce la batalla en el terreno del pulmón, y más concretamente a nivel de los alvéolos. A la izquierda apreciamos el esquema de un alvéolo sano compuesto por dos tipos de células, llamadas neumocitos, y el surfactante, sustancia lipoproteica que mantiene abiertos los alvéolos y hace que cuando miramos una radiografía de pulmón veamos los pulmones de un color negro, que es el aspecto normal de los mismos. En el esquema del medio, el alvéolo sufre la agresión inicial del virus. Vemos cómo se van perdiendo surfactante y aparecen citocinas inflamatorias en el interior del alvéolo. Todavía es un proceso reversible. Si bien en el esquema a la derecha muestra el caos a nivel de los alvéolos. Al proseguir la respuesta inflamatoria aparecería edema pulmonar, desechos celulares, membranas hialinas y otros fenómenos que pueden llegar a producir la rotura del alvéolo. Estos daños son difícilmente reversibles y en las imágenes de radiología veríamos pulmones que se van tornando de color blanco. En esta diapositiva se muestra la respuesta inmunológica del organismo frente al virus. En el eje de abscisas se aprecia el tiempo evolutivo de la enfermedad, estableciéndose un periodo medio de incubación en 5 días, a partir de los cuales se iniciarían los síntomas que ya hemos comentado. En estas fases iniciales es cuando resulta útil la reacción de los tests que se basan en la detención de los ácidos nucleicos del virus o ARN. Estos tests miden la reacción en cadena de la polimerasa, también llamada PCR. Para ello se toma una muestra nasofaringea y en pocas horas se obtiene un resultado con buena sensibilidad y especificidad. Fijémonos en la curva de color rojo del gráfico. Debo señalar que la prueba de la polimerasa no es como el test del embarazo, que lo hacemos por nuestra cuenta en casa, sino que debe hacerse bajo control sanitario, ya que el resultado debe evaluarse según el contexto clínico, puesto que no es lo mismo tener un positivo después de haberse curado que al principio de la enfermedad. Como vemos en la imagen, la curva de la polimerasa en rojo asciende incluso antes de tener síntomas, alcanzando su máximo nivel hacia las 2 semanas del contagio para después ir descendiendo. La imagen también muestra otras dos curvas, una de inmunoglobulinas M y otra de inmunoglobulinas G, que son los anticuerpos que produce el organismo para defenderse del virus y que marcan nuestro grado de inmunización. Los anticuerpos IgM se elevarían de forma precoz, hacia los 7 días del contagio, y si la respuesta es adecuada, el paciente se recuperará sin problemas. Los anticuerpos IgG se elevan de forma más tardía y son los que crean inmunidad frente al virus. Estos anticuerpos de memoria empiezan a decaer hacia los 2 meses, pero mantienen su capacidad de protección de 1 a 2 años. Como hemos ido comentando, el principal campo de batalla entre el virus y el huésped es el pulmón. Existen factores que favorecerían la agresividad del virus, como son las enfermedades de base que sufre el paciente. Entre ellas, la hipertensión arterial, la diabetes o las enfermedades pulmonares previas como el asma o las broncopatías. De forma muy esquemática, podríamos decir que fijándonos en el nivel de saturación de oxígeno y el número de respiraciones por minuto, podríamos establecer un nivel de gravedad como se recoge en el esquema izquierdo de la diapositiva.
En el lado derecho se ven dos imágenes. La superior es una radiología simple de tórax, en la que he silueteado los pulmones en azul y el corazón en amarillo. Fijándonos en los pulmones, podemos apreciar que no se ven oscuros, sino que existen muchas zonas blanquecinas, lo que nos da una idea del poco aire que hay en los mismos, ya que el aire se ve de color negro intenso. La imagen inferior es la de un escáner que también tiene resaltado en azul los pulmones. Apreciamos la cantidad de parches blancos que hay en su interior. Estas imágenes orientan hacia la gravedad del proceso a nivel pulmonar. Una vez iniciada la enfermedad, pueden establecerse 4 grupos en dependencia de la gravedad clínica. Aproximadamente el 80% de los casos serán leves moderados, un 15% graves y el resto críticos. La mayor parte de los pacientes evolucionarán hacia la recuperación, bien mediante tratamiento domiciliario u hospitalario, algunos de los cuales precisarán de ingreso en la unidad de cuidados intensivos. Hasta un 15% de los pacientes leves moderados evolucionarán hacia casos graves, y de los casos graves hasta un 20% evolucionarán hacia casos críticos. Un 4% del total de los pacientes fallecerá. Hay que remarcar que del total de pacientes ingresados en UCI, aproximadamente el 50% de los mismos fallecen. Este histograma sobre mortalidad por décadas de vida es muy aclaratorio. Podemos apreciar que el porcentaje de muertes antes de los 50 años es muy baja. A partir de esta edad, la mortalidad se dispara, alcanzando el 16% por encima de los 80 años. Esta diapositiva es complementaria de otra anterior. Además del tratamiento antiviral, la terapia antiinflamatoria y antitrombótica puede ayudar a evitar la progresión de la enfermedad, prevenir lesiones y, en casos críticos, ayudar a mejorar la supervivencia. Siempre que sea posible, debemos llevar a cabo un tratamiento personalizado en base a los parámetros analíticos, es decir, en dependencia de los niveles de proteína C, ferritina, procalcitonina, dímero D o troponina. Así cada paciente tendrá un perfil y por cada perfil un tratamiento preciso. A día de hoy no existe un tratamiento ideal. He dejado reflejado en la diapositiva los principales fármacos que se están utilizando. Llegados a este punto, hemos revisado cuál es el agente causante de la COVID-19, cuáles son los síntomas que se producen, cómo se diagnostica, cómo se trata y cuál es el pronóstico de la misma. Nos quedaría hablar de la prevención. Partamos de que existen dos clases de personas. Aquellas que no se han puesto en contacto con el virus y aquellas que sí lo han hecho. Los que lo han hecho pueden seguir varias evoluciones. Superar la enfermedad, sufrir una enfermedad latente, ser portadores diseminadores y fallecer. Las preguntas que nos debemos hacer a casi 3 meses de la llegada del SARS-2 a España serían: ¿cuál es el porcentaje de población inmunizada a día de hoy? ¿Estamos preparados para un rebrote en otoño o una segunda ola? ¿Qué secuelas respiratorias dejará la enfermedad? Los epidemiólogos tendrán que definir qué medidas de contención se deben poner en marcha para este nuevo brote, ya que en el primero fueron inadecuadas y estamos todavía viviendo las medidas de mitigación. A pesar de las medidas de contención, el virus se ha diseminado globalmente. ¿Cómo me puedo proteger y cómo puedo no contaminar? Debemos cuidarnos más de lo que nos obliguen. A nivel personal, mediante el uso de mascarillas, distanciamiento social, con una higiene de manos adecuada, lavándolas con agua y jabón, cuidado con los vómitos en casa. A nivel general, aislamiento de casos y su tratamiento, cuarentena, en casos de contacto próximo, supresión de aglomeraciones públicas, aislamiento domiciliario.
una cuestión importante sería poder hacernos con una reserva estratégica de equipos de protección individual, tanto de una forma sanitaria general a nivel de España o a nivel de comunidades o a nivel de cada hospital o de cada domicilio. Y con respecto a las vacunas, estamos en fases muy precoces, pero los distintos ensayos clínicos que se están llevando a cabo preconizan que van a ser efectivas, ya que favorecerán la producción de anticuerpos. A modo de resumen, el agente viral SARS-CoV-2 tiene una efectividad 3 veces superior a la gripe. La enfermedad que origina, la COVID-19, es potencialmente grave, sobre todo en personas de edad avanzada y con enfermedades de base. Si sufrimos fiebre, tos seca, cansancio y tenemos sensación de ahogo, debemos de acudir, sí o sí, al centro de salud más próximo. Debemos extremar las medidas de protección.